Hola, muy buenas noches con todos, muy buenos días con todos, donde se encuentren. Mi nombre es Marcia Condoy, soy directora de Derecho Animal en Perú. Y en el seminario de hoy, del mes de noviembre de 2024, tenemos el placer de tener a Rosa María Cajigas. Rosa María es actualmente doctoranda en Bioética y Derecho Público en las universidades de Basilea, Suiza y Abo Academy en Finlandia. Previamente realizó sus estudios de Derecho con especialización en Derecho Constitucional y Derecho Ambiental. Realizó sus estudios en la maestría de la Universidad Autónoma de Barcelona en Derecho Animal y Sociedad y también previamente ha trabajado en las áreas de Derecho Ambiental para el gobierno mexicano y también la firma de abogados Ius Natura y en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es miembro del Comité de Comunicaciones de la sección de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Florida en Estados Unidos y del Grupo Canadiense de Estudios de Derecho Animal. Rosa María, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros y te cedo el uso de la palabra. Bienvenida. Sí, muchas gracias, Marcia, por invitarme a este seminario. Espero que, si bien les voy a hablar de un tema que está reflejado en el contexto suizo, espero que sea igualmente aplicable para otros contextos, ya que el uso de animales en la experimentación, pues sigue siendo una problemática a nivel mundial. Entonces, espero que sea de su interés y bueno, muchas gracias a la gente que está aquí uniéndose el día de hoy. Entonces, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Perfecto. Bueno, como les decía hace un momento, en esta presentación me enfocaré a hablar sobre las limitaciones de la inclusión de las tres Rs en la legislación para el uso de animales en investigación. Bueno, por experimentación me refiero, no estoy hablando de el testeo de animales, de productos en animales, sino me estoy refiriendo al contexto de la investigación en la biomedicina, ¿no? Para el uso de la salud, para los fines de la salud animal, humana y del medio ambiente. Y estaré hablando en todo lo relativo en el contexto suizo. Entonces, en estos casos que les voy a presentar, veremos que existe aún significativas limitaciones para proteger los intereses de los animales. La información de la cual aquí les hablo pertenece a alguno de los avances obtenidos de mi más reciente artículo, donde analicé la inclusión del principio de las tres Rs en la legislación suiza. Y bueno, como les decía, espero que a pesar de hablar sobre un contexto ajeno a, a ciertos países en Latinoamérica o en Estados Unidos o incluso hasta otros países en Europa, espero que aún sea de ayuda para buscar similitudes y propuestas para crear mejores en los contextos de otros países. Ya que las limitaciones de la inclusión de las tres Rs no solo traen problemas dentro del contexto del que aquí les hablo, sino también, desafortunadamente, también son una problemática en muchos otros países y para millones de animales que se usan en laboratorios, ¿no? Primero empezaré a hablarles sobre los antecedentes. El principio de las tres Rs se ha consolidado como un eje esencial dentro de la regulación del uso de animales en la experimentación en el mundo. En 1959, William Russell y Rex Birch publicaron los principios de la técnica experimental humanitaria, en donde ellos proponen las tres Rs, que se refiere al reemplazo, la reducción y el refinamiento. Esto lo implementaron como una guía para realizar investigaciones científicas en animales que produzcan resultados mejores y más reproducibles y sobre todo para mitigar el sufrimiento animal y cuidar del bienestar también de estos. El reemplazo, bueno, tenemos aquí las tres Rs y tenemos el reemplazo. El reemplazo significa la sustitución de animales superiores vivos, conscientes, por material insensible. Estas definiciones son las de Russell and Birch de 1959. El reemplazo también lo dividen en dos. El reemplazo relativo, en el que todavía se necesitan animales, aunque en el experimento real no están expuestos em, con certeza a ningún sufrimiento.
Y también tienen contemplado la sustitución absoluta, donde no se necesitan animales en ningún momento. En el principio de reducción significa el reducir el número de animales utilizados para obtener información de una cantidad y precisión determinados. Mientras que en el refinamiento significa cualquier disminución en la incidencia o severidad de procedimientos aplicados a aquellos animales que aún deben de ser utilizados. En Suiza, el principio de las tres Rs está incluido en la legislación de protección animal, particularmente en los animales que son usados en la experimentación. En principio, los experimentos con animales están prohibidos, pero la ley hace excepciones. Por ejemplo, en los casos donde los científicos no cuentan con métodos alternativos disponibles, y en el caso también en que los experimentos con animales representen un beneficio para la salud humana, animal y del medio ambiente, como anteriormente les mencionaba. Existe una protección también constitucional en Suiza a la dignidad de no solo de los animales, pero de los humanos y de las plantas. Esto en el artículo 120 constitucional, de la Constitución en Suiza, evidentemente. Y la protección animal es también un precepto constitucional. Entonces tenemos la dignidad y la protección animal, aunque sean ambos preceptos constitucionales, estos siempre se ven ponderados después de los intereses de los seres humanos. Entonces, a pesar de que los experimentos estén prohibidos, si, si los experimentos generan un beneficio o sobre todo un posible beneficio a la humanidad o a la salud de los animales o del medio ambiente, estos se realizarán y, bueno, estarán en primer lugar antes que los daños que le puedan hacer a los animales en cuanto a su protección, a su bienestar y en cuanto a su dignidad. Em, a pesar de esto, los científicos también tienen que tener en cuenta que dentro de esta ponderación de intereses, ellos deben de hacer todo lo necesario para mantener el mínimo número de animales y el estrés que sufren. Entonces, a continuación les mencionaré un par de ejemplos sobre la inclusión de las tres Rs en el contexto legal suizo. En el sistema legal suizo, el principio de reemplazo está indirectamente estipulado en la Ordenanza para la Protección Animal, ANIPO, que es el artículo 137. em, el solicitante debe demostrar que el objetivo del experimento no puede lograrse con experimentos sin animales que sean adecuados de acuerdo a los últimos avances tecnológicos. Y también, según la Ley Federal de Protección Animal, por sus siglas ANIWA, en el artículo 20, declara que los experimentos con animales de un nivel evolutivo superior solo pueden llevarse a cabo si el objetivo del experimento no puede lograrse con especies animales de un nivel evolutivo inferior o si no se dispone de métodos alternativos adecuados. Entonces aquí estamos volviendo a hablar de un reemplazo total y un reemplazo parcial. El reemplazo en la práctica se divide entonces en estas dos áreas también. Y en el reemplazo total vamos a tener que, significa realizar experimentos sin utilizar animales. Y entonces en estos casos, estos pueden reemplazarse por modelos de tejidos humanos, por ejemplo, humanos voluntarios, también el caso de modelos matemáticos y líneas celulares establecidas, que son como unos procesos mediante los cuales se establece una población de células que son derivadas de un clon único y que se ha venido modificando con ingeniería genética. Bueno, de esto no les voy a poder decir exactamente cómo se logra porque bueno, mis estudios no están en esta área, pero solo para que tengan una idea de a qué me refiero con el reemplazo total. Y a contraposición, digamos, un poco el reemplazo parcial implica el uso de animales no protegidos. En varias legislaciones esto incluye la mayoría de los invertebrados. En el caso de Suiza, los invertebrados también están protegidos, pero incluye
formas inmaduras de vertebrados, por ejemplo, también los fetos que están dentro de las primeras semanas, los cuales se consideran que todavía no son sintientes, y otro tipo de animales como insectos y este tipo de animales que no están considerados que tienen una sintiencia. Entonces, la ley aquí estipula que estos animales pueden ser considerados como un reemplazo. A animales superiores se refiere a un tipo de animal el cual está dotado de sensibilidad, como pueden ser ratones, ratas, perros, cerdos. Em, Dentro de esta categoría también tenemos los organoides en chip. Los puse aquí porque los organoides usan células madre, entonces digamos que no es en sí un reemplazo total de animales porque se sigue usando los animales de alguna manera. Y también las células derivadas de tejidos de otros animales, ¿no? Respecto al principio de reducción, este tiene un doble significado también. Por un lado, como principio de las tres R's, la reducción significa utilizar solo el mínimo número posible de animales en un experimento determinado, sin comprometer la validez científica. Por otro lado, también significa una reducción del número de animales utilizados en la investigación en general. Como podemos ver en la ley suiza, el principio de reducción está indirectamente estipulado en el artículo 17 de la ANIWA, que es la Ley Federal de Bienestar Animal. Em, y este dice, los experimentos con animales que causen dolor, sufrimiento o daño al animal, le provoquen ansiedad, perjudiquen sustancialmente su bienestar general o menosprecien su dignidad de cualquier manera, deben limitarse al mínimo indispensable. Y en el artículo 137 de la Ordenanza para la Protección Animal, un experimento con animales y sus partes individuales dice, deben planificarse de tal manera que se utilice el menor número de animales necesario. En la práctica vemos que los investigadores deben crear diseños experimentales robustos. Eso quiere decir que tengan una alta reproducibilidad para utilizar el mismo número de animales necesarios y, por ende, obtener datos estadísticos pertinentes. Voy a prender la luz porque creo que está un poco oscuro. Las técnicas para reducir aún más el número de animales utilizados en la investigación pueden incluir también tecnologías de imagen para permitir seguimientos a largo plazo, también micromuestreos de sangre para permitir múltiples recolecciones de sangre y de cualquier otro tipo de sustancias del cuerpo que sean necesarias, y también el intercambio de datos en biobancos o plataformas. Esto también vamos a ver que es muy relevante para el reusar eh, a los animales y que de esta forma indirectamente se reduce el número de animales. Si hay un programa en el cual se pueden em, realocar ciertos animales o partes de animales que no se usaron, las pueden usar otras personas en otro experimento. Esto ayuda a bajar los números. Y para el refinamiento, este es el principio que vamos a encontrar más implementado dentro de la legislación suiza y yo me atrevo a decir que en general este es el principio más implementado en el resto de las legislaciones. Em, Indirectamente este lo tenemos en el artículo 20 del ANIWA, en el cual dice que se puede infligir dolor, sufrimiento o daño o causar ansiedad a un animal solo si esto es inevitable para el propósito del experimento. Y también el artículo 135 de la Ordenanza para la Protección Animal dice que si los procedimientos quirúrgicos u otras medidas causan a un animal más que un dolor mínimo, solo se realizarán bajo anestesia local o general, seguida de medidas adecuadas de control del dolor, siempre que el objetivo del experimento lo permita. Aquí estamos viendo el uso del principio de refinamiento para mejorar un poco el bienestar animal y el mitigar
los daños a los animales cuando se usan en experimentos. Em, Como decía anteriormente, el refinamiento se aplica a todos los aspectos del uso de animales. Su objetivo principal es minimizar el dolor, también la angustia en los sujetos de experimentación y garantizar su bienestar en función de sus necesidades de comportamiento, dado que el sufrimiento modifica también la variabilidad del comportamiento, la fisiología y la inmunología del animal. Entonces, si en algunos casos el refinamiento también sirve para cuestiones del experimento, porque si hay alteraciones en el comportamiento o en la salud, pues los resultados del experimento tampoco son los más deseados. Em, y ahora se han eh, también tenido en cuenta otro tipo de aspectos dentro del refinamiento, que es lograr un mejor alojamiento también, em, no solo alivio del dolor, y también incluir un mejor manejo de los animales para reducir la mayor cantidad de estrés mientras son manipulados. Con todo esto, vemos que hay muchas problemáticas con las tres Rs. Y a pesar de que existe una aceptación de este principio dentro de diversas legislaciones, se ha visto, por ejemplo, dentro de las estadísticas y reportes sobre el uso de animales en la experimentación, un incremento en el número de animales usados, también en la severidad de los experimentos y en la tendencia indiscriminada a producir animales genéticamente modificados. Por estas y otras razones, permanece un general descontento en varios sectores de la población por el uso de animales, el cual se ha visto materializado mediante varias iniciativas populares y de reformas a la ley en distintos países, mediante las cuales ciertos grupos ejercen presión para mejorar las condiciones de vida de los animales en los laboratorios y para disminuir la severidad de los experimentos. Y en algunos casos, incluso para prohibir el uso de animales en la investigación. Ahora les presentaré un poco sobre las estadísticas. Por ejemplo, en Suiza, en este año pasado, se utilizaron más de medio millón de animales, lo que corresponde a 1,6% más de animales de laboratorio que el año anterior. El número de experimentos con animales muy estresantes también, dentro de las cosas no tan problemáticas, disminuyó aproximadamente un 2,4%. Esto se aplica en particular a experimentos estresantes con animales de gravedad 2 y 3. En Suiza, los experimentos con animales están divididos en varias categorías que le llaman niveles de severidad, que van del 0 al 3. Es importante aclarar que el nivel 0 puede incluir la muerte del animal porque no está considerado como un daño dentro de el análisis que ellos hacen para aceptar los experimentos. Este análisis se hace en un comité y aquí ellos ponderan cuáles son los daños a los animales y cuáles son los beneficios o posibles beneficios para la salud o para el conocimiento, desarrollo de conocimiento en ciertas áreas de la experimentación o de la salud humana. Em, y entonces tienen varios niveles de severidad, de acuerdo también a unas guías. Que bueno, yo quería hablarles mucho más a profundidad, pero yo no creo que el tiempo nos va a dar, entonces les explico aquí brevemente y si tienen dudas, pues después podemos hablar más. Pero existen ciertos niveles de severidad. Entonces ya el 2 y el 3 em, se refiere a experimentos que pues van a dejar un daño a los animales, que no son, en el nivel 2 por ejemplo, pueden dejar un daño, pero el animal pudiera ser después incluso adoptado, o sea, no va a quedar un daño del cual no va a haber un regreso para que pueda tener una vida normal. Y en el nivel 3 pues simplemente no puede, esos animales se tienen que eutanasiar.
Entonces, en estos grados fue donde hubo la disminución de experimentos en un 2,4%. Y esto en comparación con el año anterior, también tenemos que se utilizaron muchos más cerdos, unos 42,000 más, a comparación del año pasado que solo fueron 4,000. Esto es una cifra bastante preocupante. Y la mayoría de los experimentos en los que estos animales fueron usados fueron en el ámbito de la salud y también, curiosamente, para el bienestar animal. Em, para estas dos áreas, las cuales no especificaron exactamente cuál era la proporción, cuánta para el ámbito de la salud y cuánto para el bienestar animal, pero se utilizaron alrededor de 37,000 cerdos. Em, y dentro de las estadísticas es que el 99% de estos se utilizaron en el nivel de gravedad cero, pero aquí esto puede incluir que todos hayan sido eutanasiados al final. No, em, no dice exactamente cuál fue la situación, pero, pero bueno, las estadísticas siempre es difícil saber muchas veces si un número en realidad te está diciendo que es, que es una mejora o que es algo que quizás no fue una mejora, siempre y cuando depende cómo te los presenten, ¿no? Y bueno, cabe decir que estas estadísticas vienen presentadas, son resultados que dan los científicos y las hace el gobierno. Entonces, bueno, sabemos que existe también un interés por la experimentación y que estas estadísticas al final pues están abiertas a toda la gente. Como pueden ver, ahí está el link y cualquiera las puede eh, mirar. Entonces, siempre hay una consideración de que no, estas estadísticas no escandalicen también al público, ¿no? Porque ahorita vamos a hablar de las iniciativas que han tomado lugar. Por ejemplo, existió la iniciativa popular, sí a la prohibición de la experimentación con animales y humanos, sí a la investigación que aporta seguridad y progreso. Este fue el título de la iniciativa popular. Esto obtuvo suficientes firmas para llevar la propuesta a un referéndum nacional que se realizó el 13 de febrero del 2022. Desafortunadamente, el electorado suizo votó con un 79% en contra de esta prohibición, como lo ha hecho en otras tres ocasiones anteriormente. Hubo una iniciativa similar en el 1985, también con un 70% en contra, en el 92, que hubo un 56% en contra, y en el 1993, donde hubo también un 72% en contra. En esta iniciativa se buscaba no solo la experimentación, la prohibición de la experimentación con animales, pero también la de humanos, que es también bastante curioso. Eh, de- pero también ha habido otros sectores del gobierno que parecen escuchar este descontento que existe en varios sectores de la población. Así que en junio de 2024 hubo una iniciativa en el Parlamento suizo para modificar la ley de bienestar animal de manera que se programe un plan de salida para la experimentación invasiva con animales. Esta iniciativa menciona muy explícitamente el reemplazo como objetivo de dicho plan y enfatiza la importancia de la aceleración en el fin de la experimentación. El plan deberá expresar, por ejemplo, objetivos y cronogramas concretos, es lo que piden, y que sea desarrollado por las partes interesadas en la ciencia, el bienestar animal y la industria también, la cual es bastante significativa en Suiza, tiene un lugar muy importante la industria en Suiza, las farmacéuticas. Y bueno, según la iniciativa, el plan de salida debería incluir estrategias concretas, entre otras cosas, una mayor financiación para métodos alternativos, lo que es bastante interesante. Y también de esto les quiero hablar. En el 2021, el Consejo Federal Suizo ha encargado a la Fundación Nacional Suiza para la Ciencia lanzar el Programa Nacional de Investigación, que
En español se traduce como Avanzando las tres Rs, animales, investigación y sociedad. Por sus siglas, que se conoce es como NRP 79, porque esto es porque cada año el gobierno lanza un programa de investigación y este es ya el 79. Este programa destacó la necesidad de innovar para reducir la cantidad de animales utilizados en la ciencia, disminuir los daños que se causan a los animales y además de priorizar el reemplazo de animales por completo. Entonces, esto es importante para mí contarles porque mi doctorado en Basilea está ligado a dos proyectos que son parte de este programa. El que se llama en inglés es Implement 3R, que investiga la implementación de las tres Rs, y Think 3R, que investiga el análisis de daños a beneficios al evaluar los experimentos con animales, que es lo que anteriormente les mencionaba sobre este análisis de daños que también la ley lo exige y este análisis se tiene que hacer para que les puedan conceder la licencia para los experimentos, porque como había dicho anteriormente, los experimentos están prohibidos, pero en ciertas situaciones estos experimentos se autorizan. Entonces los científicos hacen una aplicación en la cual describen todo lo que piensan hacer con los animales, la necesidad y la importancia del experimento, y este pasa a un comité de experimentación con animales, que existe uno por cada, bueno, no por cada cantón, hay algunos comités que engloban varios cantones, entonces en la actualidad son 10, a pesar de que son 26 cantones, pero son 10 comités. Em, y entonces estos valoran la aplicación, discuten, y a la cabeza de este comité existe un veterinario, se puede decir, un, un encargado principal, el cual va a decidir mediante haber escuchado a la opinión del comité y la votación del comité, porque también votan, él va a decidir, o ella va a decidir si el experimento se gana una licencia, o sea, si se aprueba, y entonces le dan luz verde al experimento o no. Pero volviendo ahora al tema de la presentación, que son las limitaciones de las tres Rs, recapitulando en este tema, hemos aprendido que el propósito de las tres Rs y sus definiciones, de acuerdo de Rosalind Birch, se encuentran al centro de la legislación suiza para el uso de animales en investigación. Sin embargo, las leyes no mencionan explícitamente las tres Rs o incluyen una clara definición de ellas. Como pudimos ver en el par de ejemplos que les mostré, también podemos ver que la jerarquía de cada una de las tres Rs no está claramente demarcada en la ley, ya que al aplicar un par de métodos de refinamiento y darle más peso a esta área, a este principio, a esta R de refinamiento, no significa que el principio, que las tres Rs en su totalidad hayan sido aplicadas. Y este es uno de los grandes, sí, errores que se cometen hoy en día, porque también existe un gran desconocimiento por este tema de las tres Rs, incluso dentro de la comunidad científica. Entonces, lo ven también el principio de las tres Rs como muchas veces se ve como un gasto de tiempo, como mucho papeleo, como mucha explicación dentro de la cual no le han dado hasta la fecha, incluso en el contexto suizo, no se le ha dado el lugar que se merece. Y bueno, también vemos que las tres Rs en sí es un concepto que viene también desde el año 1959, o sea, muy, muy muy antiguo, el cual también necesitaría actualizarse. Ahorita también se está trabajando en eso dentro de mi instituto, que hay varios filósofos y eticistas tratando de buscar mejoras a este principio.
Y yo, bueno, desde el punto legal y también ético, diría que también es necesario urgentemente otro tipo de principios que también lo conduzcan, ¿no? Que las tres R's no pueden estar actuando simplemente solas y mal implementadas dentro de la ley, incluidas dentro de la ley. Entonces, bueno, ahora les hablaré más en detalle de eso. Les hablaba yo entonces que había una jerarquía invertida respecto a la inclusión del principio de reemplazo. Tenemos que las tres R's no están igualmente bien representadas. Em, Se habla por ahí en la literatura que parece que existe una jerarquía tácita entre las tres R's, donde siempre el refinamiento es el que se lleva toda la atención y entonces la reducción y el reemplazo se ven como temas aparte y como el reemplazo se ve como algo que no es muy fácil de aplicar quizás, pero bueno, yo en mi artículo trato de hablar de esto a más profundidad. Aquí les muestro un par de ejemplos sobre esto, pero em, también yo hablo de que falta un objetivo explícito para la sustitución total de animales en experimentos. En la legislación suiza actualmente no existe un objetivo que diga se perseguirá la sustitución total de animales vivos en la investigación, como lo hace, por ejemplo, la directiva 2010/63 en la Unión Europea, en la cual en el preámbulo 10 dice que el objetivo de sustituir totalmente los procedimientos en animales vivos para fines científicos y educativos. Entonces, ellos hablan de que en algún momento se tiene que sustituir el uso de animales como como una meta a futuro. Claro, no dicen cuándo, ni tampoco dicen cómo, pero em, dicen que este debe de concebir medidas para desarrollar enfoques alternativos para que esto ocurra tan pronto como sea científicamente posible. Esto sigue siendo un poco vago, pero está en la legislación y una vez que está ahí, se puede materializar, como ustedes saben. Si no está en la ley, pues nunca va a tener una materialización en la implementación. Em, Actualmente, pues no existe tampoco una estrategia ni un plazo para eliminar progresivamente el uso de animales en experimentos em, en el tema de la investigación para biomédica y en Suiza pues tampoco lo tenemos, ¿no? Vimos que también hay una problemática muy grande con el reemplazo parcial de animales. Este concepto plantea un problema para los animales, ya que para ser aplicado em, se deben de usar animales menos sensibles. Y el, anim- el- la Ley Federal de Bienestar Animal en Suiza habla de una escala evolutiva, como quizá recordarán, en el artículo 20 si no recuerdo mal, pero no hay seguridad, como nosotros sabemos, de que ciertos animales sean efectivamente menos sensibles que otros. em, Puede existir el riesgo de que estos animales pueden ser tanto o incluso más sensibles que aquellos que se encuentran más arriba de la escala evolutiva, ¿no? Em, entonces, esto sigue siendo un riesgo para muchas especies de animales porque ahora, o sea, ni siquiera aparecen en el conteo, diría, uno de los animales que son más usados, que son la drosofila, que son insectos y otro tipo de gusanos tampoco están contemplados, ¿no? Em, Esto anteriormente también pasaba que se excedía también el uso hace un par de años, que se usaban muchos peces y también no se consideraban sintientes o otro tipo de invertebrados, pero bueno, afortunadamente en ese aspecto la ley suiza los protege
y los protege hasta cierto, incluso hasta cierto tipo de desarrollo fetal. Entonces, en el momento en el que empiezan a tener sintiencia, ya son considerados animales superiores con los que hay que evitar su uso en experimentación. Pero vemos que por otro lado todavía existe la problemática para otro tipo de animales, ¿no? También, no solo entre estas especies, pero incluso para ciertos científicos existe la tendencia de que se usan, por ejemplo, más ratones que ratas, porque de alguna forma también los consideran menos sintientes o inferiores a otro tipo de animales, también, no sé, entre perros, gatos y ratas. Por eso sí no sé si apareció en estas estadísticas, pero el año pasado el mayor número de animales usados correspondía a primer lugar peces y el siguiente a ratas. Dentro del concepto de reducción en la ley, em, en lo que vimos que se reduce a usar la menor cantidad de animales en un experimento, siempre y cuando produzca resultados estadísticamente válidos. Em, Sin embargo, a pesar de que exista esta delimitación, no se incluyen medidas legales para reducir el número total de animales usados en la investigación. Como vieron, sigue creciendo el número de animales usados, 1,6%, se incrementó para este año. Tampoco existe un límite legal para el control de la excesiva reproducción de animales de laboratorio genéticamente modificados. Esto es otro de los grandes problemas en Suiza porque la reproducción y el uso de animales genéticamente modificados está casi a la mitad. O sea, casi se usa una mitad de animales genéticamente modificados y otra mitad de animales que no están genéticamente modificados. Entonces, sí estamos hablando de números bastante significativos. Y otro aspecto es que tampoco se incluyen estrategias para la reutilización de animales o sus tejidos, lo que esto también ayudaría a la disminución del uso de animales, como les comentaba anteriormente. Esto también muchas veces se ve limitado porque eh, muchos de los científicos no quieren, hay en general una tendencia a ser muy celosos con los resultados de sus investigaciones. Entonces, no quieren no quieren compartir, incluso con los animales que son genéticamente modificados, no se pueden dar en adopción porque, porque las líneas que crean de animales genéticamente modificados son en sí pueden ser en sí un descubrimiento del investigador. Entonces, tenemos ahí una problemática muy grande en la que pues cómo balancear esta confidencialidad científica con el bienestar animal, ¿no? Que también esa sería otra de las estrategias que se podrían incluir dentro de la ley. Entonces, bueno, volviendo al tema de realojamiento, esto también no existe en la legislación una obligación para de cierta forma reconocer la vida de estos animales que fueron usados en experimentos y de que también animales que hayan sido pues usados y estén sanos y que puedan tener una vida mejor a la que tuvieron en el laboratorio, pues no hay una ley que obligue. Hay hay programas para adopción, pero nada que sea algo significativo. No hay un número significativo ni que lo mande la ley. Em, También dentro de esto tenemos otro problema y es que se utilizan muchos animales para la reproducción, pero no muchos de estos animales tienen las características fenotípicas o necesarias para algún experimento. Por ejemplo, de 10 ratones, quizás solo uno que nació en esa camada es el elegido para ser usado en ese experimento. Entonces lo que hacen es que los otros 9 son considerados sobrantes y
como estos animales representan una carga porque hay que cuidarlos, hay que darles de comer y cuestan, entonces estos animales se eutanasian. Estos son los considerados surplus animals en inglés. Y estos animales pues nunca tuvieron ni siquiera la oportunidad de ser, quizás si no se usaron en los experimentos, se pudieron haber sido realojados, adoptados por alguna otra persona. Em, pero bueno, estamos hablando de otro problema ético muy, muy importante, que es matar incluso animales sanos que no se usaron. Esto también va muy ligado a las tres R's y no hay ninguna obligatoriedad, ningún mandato en la ley que obligue a poner atención en este aspecto, ¿no? Tampoco existe obligatoriedad para contar con especialistas en estadística. Los especialistas en estadística son personas muy necesarias dentro de las instituciones de las universidades, porque, y en los comités de ética con animales, porque ellos pueden delimitar exactamente qué cantidad de animales se necesitan para que sea idónea esta cantidad para llevar a cabo el experimento. Y ellos podrían ayudar bastante a disminuir estas cifras, pero actualmente no son obligatorios. No todas las universidades cuentan con una persona en estadística y bueno, es algo que también la ley debería de demandar. Respecto al refinamiento, a pesar de que sea la R con más disposiciones en la ley suiza, no se establece un límite superior para el dolor, em, por ejemplo, que se les impone a los animales en los procedimientos. En la Directiva 2010/63 de la Unión Europea existe pues, una meta para que esto se cumpla también, de que no se deben de permitir todos los experimentos que, pues, que alguien venga con la idea y ciertos experimentos ya llegando a un nivel de estrés o de dolor, pues simplemente no deberían de estar permitidos. Em, pero esto pues no está, no está no hay ningún mandato respecto a esto. Y bueno, respecto al tema de bienestar animal, pues se podrían decir muchísimas cosas, podría hacer otras dos presentaciones solo de eso. Em, pero pues por lo que vimos reflejado en estas estadísticas, yo mencionaría un par de temas, por ejemplo, la excesiva reproducción de animales y, como anteriormente les comenté, y la calidad genética de los animales, porque esta reproducción exacerbada de animales no solo la hacen solo enfocada en la calidad y en la idoneidad de los experimentos, pero esta no está en función de su bienestar. Entonces, esto representa un problema grave para los animales. A su vez, también podremos hablar de las condiciones de vivienda. Por ejemplo, el tema de las jaulas siguen siendo muy pequeñas y estas están diseñadas para que haya incluso una facilidad para las personas que los cuidan, para que haya más espacio, por mil y un razones, pero no están enfocadas desde las necesidades de los animales en realidad. Entonces, esto es un problema. Tampoco hay enriquecimiento ambiental eh, que sea satisfactorio. En las jaulas y en los acuarios, esto sigue siendo muy limitante. Entonces, tampoco ligado a esto, pues hay horarios de movimiento para los animales, lo cual hace que los animales, pues, se depriman, suban de peso y no estén en las condiciones óptimas. Y bueno,
nuevamente en el realojamiento de animales, ¿no? Que tampoco está considerado dentro de la ley. Entonces aquí les planteo un par de puntos donde la ley podría mejorar y otros donde que actualmente, por ejemplo, el relojamiento que no está mandado en la ley. Eh, bueno, con esto, aquí traigo un par de recomendaciones y después de esta presentación, creo que está claro que la mera incorporación de las tres R's no es suficiente para garantizar una protección animal integral. Las tres R, si bien pretenden minimizar el dolor y el sufrimiento de los animales en los experimentos, no abordan cuestiones éticas más profundas que rodean el uso de animales. Em, Esta es una cuestión que yo veo bastante urgente y que debe de abordarse para garantizar el bienestar y los derechos de los animales. Podemos hablar de otro tipo de intereses que también pueden tener los animales, em, y además para mantener la confianza de la sociedad en la comunidad científica. Existe también hasta la fecha una, como les decía, una confidencialidad, una falta de transparencia, la cual también crea eh, bastante desconfianza de la sociedad en la comunidad científica. En Suiza es particularmente difícil saber qué persona está haciendo qué, cuáles fueron los resultados del experimento, sobre todo si estos resultados también no sirvieron. Yo creo que la sociedad también tiene derecho a saber, eh, para saber qué cosas se tienen que seguir apoyando, qué cosas se tienen que seguir haciendo, no haciendo. Tampoco hay una gran comunicación dentro de los científicos para saber qué experimento no funcionó, entonces no se vuelve a hacer. Entonces, estas situaciones, pues sí, que me imagino que no solo pasan en este contexto, eh, ya que existen otros países que también incluyen este principio y quizá tienen este tipo de tendencias, que también, pues, mucha cosa que en este aspecto se podrían mejorar. Entonces, espero que este ejercicio invite a la reflexión, como lo dije, sobre las limitaciones que se encontraron aquí y que puedan considerarlas que sean más aplicables al contexto de otros países, ¿no? Dentro de las buenas prácticas que aquí yo menciono, primeramente sería identificar claramente las metas y propósitos de las tres R's. Por ejemplo, el reemplazo completo. Definir claramente cada una de las tres R's y buscar conceptos más actualizados a nuestra sociedad actual. Aclarar que se deben cumplir todas las R's para que se cumpla el principio de las tres R's en su totalidad, en lugar de simplemente implementar un refinamiento. Esto, bueno, también se tendría que lograr con mucha educación para, y entrenamiento para toda la gente que directa o indirectamente trabaja con la investigación con animales. Y una vez más, también se debería introducir una jerarquía para las tres R's, donde el reemplazo ocupa el primer lugar. Em, Aunado a esto, se deberían de diseñar planes de acción para implementar las tres R's, que haya subobjetivos, cronogramas, y que estos sean claros. Y bueno, también es necesario ofrecer apoyo y presupuesto para la investigación, para que exista la proliferación de métodos alternativos. Em, Esto es un tema muy necesario porque hay mucho desconocimiento sobre métodos alternativos, incluso am, la gente que revisa las aplicaciones para los experimentos de animales dentro de los comités no conocen si muchas veces tienen que darle toda su confianza al científico que está haciendo la aplicación, que por ende tiene un interés en realizar el experimento y le tienen que creer en el caso de que para este experimento no pudo haber otro, no existe un método alternativo, le tienen que creer. Y esto pues, no debería de ser así, porque deberían de ser capaz de tener informaciones disponibles, databases
un asesor especialista en métodos alternativos y eso debería estar obligado por la ley, pero actualmente no existe eso. Y bueno, finalmente priorizar el tema de bienestar animal en todas sus áreas y ejes y con esto implementar prioridades en materia también de reutilización de tejidos y de animales y de realojamiento de los animales de la investigación. Em, entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Aquí está mi contacto y si tienen dudas o preguntas, pues me quedo a sus órdenes. Muchas gracias.